Dile a la persona que está a tu lado, dile, qué bueno que estás aquí. Hoy es nuestra tercera sesión sobre la serie que le hemos llamado El Plan de Dios. Estuvimos platicando sobre el libro de Génesis hace 3 semanas ya, y el pastor nos hablaba que en Génesis podemos encontrar la creación y al hombre incompleto sin Dios. De hecho comienza con la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y termina con la tumba, el ataúd de José. Y luego en Éxodo encontramos un nuevo comienzo y le llamamos Camino a la Libertad, y comienza con un bebé. Y ahora en Levíticos vamos a platicar acerca del libro de Levíticos, lo vamos a estudiar. Y mire, esta es la idea que tenemos nosotros. Hoy vamos a exponer un resumen así generalizado de Levíticos, pero la idea de nosotros es que usted tome nota y en su casa pueda leer el libro completo de Levíticos con la guía que hoy le vamos a presentar. Entonces, hoy le vamos a presentar una guía para que usted en su casa, ahí en su intimidad, ahí en el tiempo que usted tenga para leer la palabra, pueda desmenuzar cada uno de estos contextos que Dios nos dejó para nuestra vida. Y el tema de Levíticos es el proceso a la santificación del hombre. Éxodo es el camino a la libertad, es el rescate. Haga de cuenta que usted salva a alguien de una piscina, se está ahogando, y ahora lo saca de la piscina, lo rescata, pero usted quiere enseñarle a nadar para que disfrute de la piscina. Dios nos rescata de la esclavitud, pero ahora a través del proceso de santificación Dios quiere enseñarnos a vivir de la manera que Él nos pide, para que disfrutemos de Él, para que disfrutemos en cada momento de su plenitud, que disfrutemos de su presencia. Entonces es un libro que no es tan sencillo de leer, no tiene las grandes historias como Éxodo, como Génesis, pero es un libro que es tan profundo en las verdades, y sobre todo que, igual que cualquier otro libro de la Biblia, nos refleja con mucha claridad a Jesucristo. Entonces, hoy lo único que queremos hacer es dar un recorrido por la palabra en el libro de Levíticos, un recorrido guiado para que usted en su casa lo disfrute. Hemos tomado como texto principal Levíticos 20:26. Y escuchen lo que dice, y esta es la clave de todo el libro y de todo el mensaje que hoy vamos a presentar ante ustedes. Sean ustedes santos, porque yo soy santo, y los he distinguido entre las naciones para que sean míos. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Acompáñame a orar. Mi Dios, en esta mañana te damos muchas gracias porque hemos podido venir a alabarte, a bendecir tu nombre, a cantar de ti, y queremos seguir adorándote a través de buscarte a ti en las Escrituras, a través de buscar tu nombre en las Escrituras, a través de buscar tu rostro. Hoy, Señor, revélate a nuestra vida, que podamos ser más parecidos a ti, en el nombre de Jesucristo. Toma control de mi lengua, Señor, toma control de mis pensamientos. Sé tú hablándonos a la iglesia, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Entonces hay una palabra aquí muy importante, y es la palabra santidad. Y santidad significa apartados, no apartado de algo, sino apartado para algo o alguien. Y lo que acabamos de leer es que dice, Dios nos distinguió de entre las naciones. Dios te escogió a ti de entre las naciones. Dios te escogió a ti de entre todos los pueblos para que seas santo. Él te apartó para Él. Apocalipsis dice, y compró un pueblo, Él pagó el precio. Eres digno de abrir el rollo porque tú pagaste el precio. Y se compró un pueblo para Él mismo, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, para que sean reyes y sacerdotes. Entonces Dios nos apartó para Él. Dios te escogió para Él. Y
y Él quiere que nosotros disfrutemos de esto. A veces oímos santidad y pensamos en reglas y cosas así. Sí tiene que ver con una manera de vivir, pero la santidad es hermosa. Miren lo que dice la palabra, Salmo 29:2. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. La santidad es hermosa. Salmo 96:9. Adora al Señor en la hermosura de la santidad. Temer delante de Él toda la tierra. Diga, la santidad es hermosa. Y algo hermoso se disfruta. Algo hermoso se disfruta. Algo hermoso lo contemplas, lo disfrutas en cada momento. Entonces Dios nos está diciendo que su santidad es hermosa. ¿Por qué es que la santidad es hermosa? Fíjense, un sinónimo o la palabra santidad tiene que ver con santuario. Nosotros no acostumbramos llamarle santuario a esta arena, a este edificio. Es un edificio que cuando nosotros nos vamos deja de ser la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Cuando usted se va, la iglesia se dispersa por toda la ciudad. Cuando nos juntamos aquí, la iglesia se junta. Entonces, entendamos esto: el santuario es un lugar específico, un lugar privilegiado donde algo se disfruta, y el santuario del que estamos hablando es la misma presencia de Dios. Es por eso que cuando usted viene aquí con el sentido de adorar a Jesús, y recuerde lo que Jesús dijo: cuando 2 o 3 se reúnen, ¿qué? En mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Recuerde lo que la palabra dice: Él habita en medio de la alabanza ¿de qué? De su pueblo. Entonces, cuando la iglesia se reúne, se crea un santuario aquí en nosotros, que la presencia de Dios es tan disfrutable, tan hermosa. Vienen sanidades sobre nuestro cuerpo, viene restauración sobre nuestra alma, sobre nuestros pensamientos. Recuerden lo que Pablo dijo: ¿acaso ignoran que ustedes son qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la presencia de Dios, y eso es hermoso. Fíjense, de la palabra hebrea santidad es kados, no sé cómo se pronuncia, pero que significa completamente entregados, enteramente dedicados. Cuando hablamos de santidad, hablamos de que somos completos. El ser humano sin Dios es ¿qué? Incompleto. Pero cuando usted busca el rostro de Dios, busca estar en la presencia de Dios, somos completos, somos acompletados. A veces nosotros estamos buscando esa plenitud en muchas cosas. Es por eso que hay gente que ha llegado a lo máximo en los negocios, en la empresa, y de todos modos no se siente completo. Hay gente que tú conoces y dices: oye, pero tienes salud, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes un buen trabajo, y de todos modos no te sientes completo, y buscan en otras cosas. Mira, esa búsqueda se termina cuando contemplas la hermosura de la santidad de Dios y la haces presente a tu vida. Esa búsqueda se acaba. Recuerden lo que dijo el salmista en el Salmo 16:11: en su presencia somos plenos. En la presencia de Dios hay ¿qué? Plenitud de ¿qué? De gozo, delicias a su diestra para siempre. Qué hermosa promesa. Dios le está diciendo: en mi presencia tú vas a encontrar lo que buscas, en mi santidad. Y la presencia de Dios es lo único que trae santidad a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Todo esto se cumple por medio de Jesucristo. Es el que nos abre el camino. Y en este libro de Levíticos, el camino hacia, o el proceso hacia la santificación, podemos dividirlo en dos partes. Y la primera parte, Dios está hablando la necesidad del hombre, lo que le es necesario al hombre
entender, comprender, hacer. Y mire, en el primer capítulo, del verso 1 al 7, Dios comienza a hablar a Moisés. De hecho, el libro se llama Levíticos porque así le pusieron en la quintoségima. Es muy difícil para mí decir eso. Se juntaron en un concilio y pusieron nombre a los libros de la Biblia, y le pusieron Levíticos porque está dirigido a la tribu de Leví. Pero el original en hebreo es llamados, porque comienza llamando a Moisés, diciéndole: Moisés, mira, voy a llamar a Aarón, y comienza a dirigirse a los sacerdotes. Entonces, hoy vamos a ver esto. En los primeros 7 versos del libro habla de diferentes 5 tipos de ofrenda. ¿Puede ver sus dedos? Usted puede contar 5 tipos de ofrenda. Y lo interesante es de ofrenda quemada, ofrenda vegetal, ofrenda de paz, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa. Pero lo interesante de estos conceptos es que cada una de estas cosas Jesucristo las hizo para que nosotros las disfrutáramos. Jesús fue una ofrenda quemada, un holocausto que subió como olor fragante ante el Padre, para que tú tengas paz, para que mi pecado sea borrado, para que yo pueda disfrutar de la presencia de Dios. Usted puede ver a Jesucristo en estas ofrendas. Puede ver el verdadero amor. Las ofrendas son el verdadero amor. Y ahora nosotros nos entregamos en ofrenda para Dios. Lo segundo que usted puede ver es el ministerio, el sacerdocio. En el verso 9 podemos encontrar algo. El pueblo venía y traía la ofrenda, pero fíjense, después el sacerdote tomaba la ofrenda y la quemará, dice, en el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Dios está instituyendo en la palabra sacerdotes que ministran a Dios en alabanza, en adoración, pero que interceden por el pueblo. Un sacerdote ministra a Dios. De hecho, usted puede leer en el libro de Levíticos, Dios le deja instrucciones claras al sacerdote. Primero tiene que él ofrecer sacrificio para tener la libertad de después ministrar al pueblo. Y algunos sacerdotes que andamos por aquí queremos ministrar al pueblo, pero nos olvidamos de purificarnos a nosotros por medio de Cristo. Y es por eso que a veces no sucede nada. Como el profeta Isaías reclamó al pueblo: dimos a luz, parecíamos que estábamos embarazados, nos retorcimos, tuvimos dolores de parto, pero dimos a luz solo viento. Parece que somos, hasta levantamos las manos y cantamos y nos aguantamos el calor del domingo. Pero Dios quiere que entendamos, una de las necesidades del hombre es el amor y la responsabilidad. Un hogar donde hay amor y responsabilidad es un hogar que crea hijos con identidad firme. Y nuestra vida podemos ver el amor de Dios, pero esto se refleja en nosotros, en el amor al prójimo. El sacerdote toma lo que Dios le dio para ministrar a Dios y para bendecir al pueblo. Primera de Pedro nos llama sacerdotes. Fíjense, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:13: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y me encanta lo que dice: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros, ¿en qué? En amor. Dios anhela, y Dios te escogió para un pueblo, te distinguió, te sacó de los demás pueblos
para que seas un pueblo santo, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te está hablando a ti y a mí. Nos dice, tienen que tener amor y responsabilidad por la ciudad donde fueron establecidos. Otro punto es la verdad. Debemos distinguir la verdad. Deberás distinguir lo falso de lo verdadero. Y familia, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios y del mismo Jesucristo. Estamos hablando de lo perfecto. Levíticos 1:10 dice: si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser oveja o una cabra, pero deberá ser un macho, sin defecto. Tendrá que ser sin defecto. La palabra de Dios es perfecta. Y recuerde, ¿por qué digo que Jesús es la verdad? Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, ¿qué? Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra de Dios que hecha ¿qué? Carne. ¿Se acuerdan? Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, tan lleno de gracia y de verdad. Jesús, la palabra, Jesús, el verbo, se hizo carne. Entonces nosotros debemos de distinguir como hijos de Dios la verdad. Pero ¿sabes que la iglesia no quiere estudiar la palabra? No quiere acercarse a la palabra. No quiere revelar, ver todas las verdades que Dios tiene reveladas para la iglesia. Es necesario, amigos, familia, que nos acerquemos a la palabra, que nos expongamos a la palabra. Yo creo que en esta semana, mi esposa es testigo, yo creo que escuché como unas 7 o 8 veces Levíticos, porque es un libro que no es para leerlo de una pasada, es un libro para estarlo estudiando. Y me acostaba y ponía a oír la Biblia, y en el día la leía y estudiaba y leía. Y sabes, Dios ha estado confrontando mi vida en esta palabra, porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra, el verbo hecho carne. Conocerás al verbo hecho carne, a Jesucristo. ¿Por qué no sabemos qué hacer? ¿Por qué no rendimos nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no la conocemos. ¿Cómo conoceré la voluntad de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la lámpara para nuestro camino? La palabra. El joven limpiará su camino al escudriñar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra que ilumina ¿qué? Mi camino. Entonces, familia, si nosotros entendemos la palabra, podemos ver que Dios también nos da la voluntad. Dios nos permite responder voluntariamente a Él. En Levíticos capítulo 16, unos versos ahí, muestra que unos hijos de Aarón hicieron lo inadecuado. Levantaron una ofrenda que no fue agradable a Dios y cayeron. Levantaron una ofrenda que no fue un olor fragante. ¿Sabes por qué? Porque hicieron lo contrario a lo que Dios les decía que hicieran. Y mire, en la mañana yo les decía a la iglesia, a veces nosotros venimos aquí y levantamos nuestras manos y cantamos, pero no es un olor fragante, porque nuestra vida no está haciendo lo que a Dios le agrada. Y seguimos con nuestros chismes y seguimos con nuestras bajas pasiones y seguimos con idolatría y seguimos con un chorro de prácticas. Pero recuerda, Dios nos escogió para Él.
no para hacer lo que los demás hacen. Y venimos y levantamos manos y levantamos ofrenda a Dios, y no es un olor fragante. Fíjese lo que dice Levíticos 16:1. Y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. ¿Sabe que cuando nosotros vivimos fuera de la palabra de Dios, trae muerte? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando usted desobedece a Dios, cuando usted vive fuera de Dios, va a traer como consecuencia siempre va a traer muerte. Muerte de matrimonios, muerte de las relaciones, y también la muerte física, pero sobre todo muerte espiritual. Y estos jóvenes llegaron y hicieron contrario a lo que Dios había establecido. Dios en Levíticos deja muchas instrucciones de cómo hacer las cosas, porque Dios quiere que tengamos claro la manera de vivir para Él. Fíjese, una de las instrucciones interesantes es que vinieran a la puerta del tabernáculo con la ofrenda. Y el sacerdote la tomaba y el sacerdote la metía en el lugar del sacrificio. Jesús dijo: yo soy la puerta. O sea, tú trae tu vida a Jesús. Interesante, todo el tabernáculo es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, y Él es el fuego consumidor. Todo refleja a Cristo. Y estos hombres no lo hicieron así y murieron. En el verso 2 dice: el Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el interior. Si lo hace, morirá. Pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Había una fecha precisa dada al sacerdote para entrar y sacrificar la expiación, para entrar y sacrificar por la paz, para entrar y sacrificar por el pecado del pueblo, por el pecado de él como sacerdote y del pueblo. Y sus hijos no lo hicieron conforme a lo que Dios dictó. Ahora, fíjense qué interesante lo que Dios le dice: advierte a tu hermano que no entre cuando quiera. Si lo hace, va a morir. Dios nos da la elección de entregarnos. Tú eliges. ¿Recuerdan? Tengo delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Si escoges la vida para que vivas tú y tu descendencia, Dios nos da a elegir. Yo me atrevo a preguntarte hoy: ¿qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Hacerlo a la manera de Dios o muerte? Una rama separada de la vid, ¿qué? Muere. Es cortado los que no llevan fruto, dice, y la rama que no permanece es echada al fuego. Pero dice: pero si permaneces en mí y mis ¿qué? Palabras. Fíjese que en mucho tiempo hemos escuchado: recibe a Cristo y ya le hiciste. Sí, es verdad, es nuestra salvación, pero por amor al que nos salvó, Jesús dijo: si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, vive como yo te digo que vivas. Si me amas, no ofrezcas un sacrificio que yo no te he pedido. Haz las cosas como yo te he pedido. ¿Cómo vamos a saber? Leyendo la palabra. El otro punto es: Dios espera. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado las herramientas para lograrlo.
Dios anhela del hombre que lleguemos a la plenitud. ¿Cómo llego a ser pleno? En su santidad. ¿Cómo puedo ser santo? El primer punto, en el capítulo 17 de Levíticos, encontramos que podemos ser purificados por medio de la sangre. Y en Levíticos 17 usted puede encontrar por qué no debe de tomar sangre, por qué no debe comer sangre. Y todo tiene un significado con la salvación. Levíticos 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y escuchen, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de vida la que hace posible la purificación. Jesús dio su sangre para que usted y yo vivamos una vida plena y eterna. Dios dio su sangre. Jesús entregó todo para que usted y yo seamos santos, seamos justos, seamos purificados. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5: el que no conoció pecado, por nuestra causa se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Él dio su sangre. Podemos llegar a ser plenos en santidad solo por medio de la sangre de Jesucristo. Podemos llegar a ser plenos por la sangre y por el compañerismo. Capítulo 18 de Levíticos. Fíjese lo que dice Dios, 18:30. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquier de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Y Levíticos está hablando específicamente en todo el capítulo de 18 sobre las costumbres que tenían los egipcios y los cananeos a la tierra donde iban. Y empieza Dios a amonestar diciendo: no te vas a echar con la mujer de tu padre, no te vas a descubrir la desnudez de tu mamá, no vas a descubrir la desnudez de tu hermana. Y comienza a hablar una serie de cosas. Dice: no vas a acostarte con animal como si fuera un humano, no vas a acostarte hombre con hombre, no usarás a un hombre como una mujer. Dios comienza a hablar sobre un compañerismo que las naciones practicaban. Y si ustedes no hagan eso, ustedes vivan en santidad. Es por eso que nosotros les invitamos al matrimonio. Es por eso que les invitamos que guarden su sexualidad. Dice, cosas detestables que hacían. Ellos habían estado esclavos en Egipto, donde había una inmoralidad sexual impresionante. Y Dios está demandando y diciendo: miren, de esta manera no vivan. No descubras la desnudez de la mujer de tu vecino. No vivas en adulterio. No vivas en fornicación. Eso es fuego ajeno. Es fuego no agradable. Dice: yo, el Señor, les digo. La sangre nos purifica, nos santifica. Pero Dios nos está diciendo cómo tener el compañerismo entre nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Miren, primera de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios quiere que tengamos relaciones santas, relaciones sanas, que no interrumpan tu relación con Dios. Ahora, la advertencia de esto dice: no lo hagas, porque no quiero provocar a vómito la tierra, que la tierra los vomite. ¿Por qué está tan destruida nuestra sociedad? Porque nos hemos apartado de estos principios, porque nos hemos apartado de la palabra, de la verdad que nos enseña cómo convivir entre nosotros, y hemos permitido todas estas cosas, todas estas depravaciones. Y la tierra misma nos vomita, dice Dios, detesta. No hagan
que provoque a la tierra a vómito. Y luego dice, no seas vómito. Si tú estás viviendo en inmoralidad sexual, escucha lo que la palabra de Dios te está hablando. Si estás viviendo fuera de matrimonio, Dios anhela que la sangre te purifique y que empieces a vivir como un hijo, como una hija de luz. Dios dio su sangre para santificarnos, para comprar una iglesia pura y sin mancha, sin arruga. Dios anhela que tú vivas en santidad. Yo llego a esa plenitud de la santidad por medio de la sangre, en un compañerismo como Dios lo muestra y en la adoración. Cuando hablo de la adoración, no es solamente lo que cantamos, sino es nuestra manera de vivir. Y fíjense lo que dice Levíticos 19:5: cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de forma apropiada para que Dios te acepte. Para que Dios te acepte. Esto es obedecer sus estatutos. Juan 4:23 nos dice: pero se ha acercado el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Cuando hablamos del espíritu, hablamos de lo que hay en nosotros. Nuestro espíritu le canta de agradecimiento. Nuestras emociones se conectan con nuestro espíritu y nos hacen danzar, nos hacen aplaudir, nos hacen gritar, nos hacen llorar. Pero dice en espíritu y ¿qué? En verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En espíritu y conforme a mi palabra. En espíritu y conforme a Jesucristo. Nuestra forma de adorar a Dios, Levíticos dice, cuida de adorar, cuida de ofrecer a Dios de una manera correcta, para que tu alabanza sea aceptada. Dios anhela adoradores que le adoren con todo lo que ellos son, conforme a su palabra. Vivir conforme a la palabra de Dios nos convierte en adoradores en espíritu y en verdad. Por último, yo llego a la plenitud a través de la sangre, a través de un compañerismo santo, a través de la adoración y a través de la sabiduría. Y cuando hablamos nosotros de sabiduría, nuestro pastor nos lo ha dejado muy claro. Sabiduría no es conocer. No es que me digas de memoria toda la Torah, todos los 5 libros, primeros 5 libros. No. Es que lo apliquemos. Que lo apliquemos. Si yo sé que ese cable que está ahí tiene corriente, no lo voy a ir a tocar. Me va a dar toques. Pero ahí vamos a tocarlo. No aplicamos lo que sabemos. Dios no te obliga. Tú eliges. Tú eliges. Con esto termino. Familia, la necesidad básica o la necesidad que Levíticos nos presenta es que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Entender lo que Dios espera y recordar, la sangre me purifica, pero Dios quiere que tu compañerismo sea santo. Y en esa santidad, adorarle y tener temor de su palabra cuando tomamos decisiones. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto es conforme a tu palabra? ¿Estoy viviendo en la verdad? No en mi verdad, porque mi verdad está muy mal.
en la verdad de Dios. Un camino a la santificación. Mi Dios, creemos que tu palabra es la verdad. Tu palabra nos da esta grandísima promesa que has dejado la sangre por vida, para que nosotros vivamos. Y nos llamas a ser santos, porque tú, Señor, eres santo. Y si tú habitas en nosotros, si nosotros somos ese templo, tú nos santificas. Yo sé, Espíritu Santo, que tu palabra, que es inspirada para enseñar, para instruir, para redarguir, sé que tu palabra hoy mismo está redarguyendo las intenciones de nuestro corazón y las prácticas de nuestra vida. Yo te pido, mi Dios, que perdones si hay desobediencia, si hay fuego extraño. Que podamos entender el compañerismo santo en el matrimonio. Toda inmoralidad sexual, Señor, la rendimos a ti. Toda desobediencia, te pedimos perdón. Que tu sangre nos limpie para poderte adorar en espíritu y en verdad, y poder vivir en la plenitud de tu hermosa santidad. Haznos santos, solamente tú, Jesucristo. Solamente tú. Amén. Amén. Dios está llamando a la iglesia a vestirnos de santidad. Dios está llamándonos, Dios está confrontando, porque hay una promesa sobre tu vida. Un sacerdote, un real sacerdocio, real de rey, para reinar con el poder del cielo, la tierra, para adorarle y para interceder por el pueblo. Familia, escucha la palabra y vívela. Vivamos en la palabra. Qué hermoso es escudriñar la escritura, ¿verdad? Dios te está dando una guianza de cómo vivir para Él, porque Él te compró para Él. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.